Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Queremos decirles que en estos tiempos de cambio, donde existen tantas situaciones potencialmente peligrosas para los seres humanos, dependiendo del punto del planeta en el que se encuentren viviendo, queremos decirles que estas situaciones, si bien pudieran parecerles a ustedes como una realidad interminable, queremos reconfortarles y decirles que estos sucesos están llegando al pico, a la punta de la pirámide. Una vez que alcancen su máximo, tenderán a desaparecer. En la medida en la que estos actos vayan desapareciendo, dependerán del nivel de conciencia del planeta. Es por eso que nosotros queremos decirles a ustedes que sigan luchando por mantener alta su vibración, puesto que su vibración alta es lo que hace que estos eventos se aceleren o se retrasen, en caso de que ustedes no tomen en cuenta su vibración o la bajen. Nosotros les hemos explicado que tenemos una imagen de la totalidad, puesto que el tiempo funciona diferente para nosotros, y puesto que no son la primera civilización a la que nosotros hemos estudiado o hemos compartido nuestro conocimiento. Las civilizaciones tienden a ir desde el punto más bajo, pasando por un medio hasta lo más alto. Les hemos explicado que la humanidad no es la primera vez que ustedes se encuentran aquí como humanos en este periodo y que anteriormente ustedes no lo lograron. Hubieron 2 razas humanas en este planeta que se extinguieron, puesto que no lograron pasar la marca energética en la cual elevaran su propia conciencia. Sin embargo, ustedes, los humanos actuales, han logrado pasar esa marca, y aunque ustedes vean el día a día, especialmente en países sudamericanos, en donde la violencia, o en países africanos, en donde la violencia tiende a ser cosa de todos los días, estas situaciones en estos polos opuestos del planeta suelen ser porque son lugares en donde la energía femenina ha sido mayoritariamente disminuida. En todos los países en los que ustedes se encuentren, un grado alto de machismo, esa conducta masculina e incluso femenina que hace que los humanos pongan a un género por arriba de otro, como supremacía, ya sea como en sus sistemas religiosos, en donde existen, el grado más alto es un hombre, dejando a la mujer por debajo y sumisa. Tienen que entender que ambos géneros son complementarios, no existe uno que sea mayor que el otro, es simplemente que son complementarios en el sentido de que la mujer, ya sea que haya dado vida físicamente o no, está equipada con herramientas energéticas que la hacen más sensible que los hombres. Los hombres son, por así decirlo, se conectan más fácilmente con los perros porque su energía es más terrena, más física, mientras que las mujeres tienden a tener más conexión con los felinos, que son más sutiles. Esto no quiere decir que los hombres y las mujeres no puedan conectarse con los animales como los perros o los gatos. Es simplemente que aquellos de ustedes y aquellas que tiendan a tener una predilección por los gatos o los perros, quiere decir que esa energía está más presente en sus vidas. Es decir, que ustedes son más sensibles a los cambios sutiles energéticos, si se sienten más atraídos por los felinos, y por lo físico y la materia, si se sienten más atraídos por los perros. Esto no es en ningún punto una competencia o querer ser más uno que el otro, es simplemente que ustedes tienen ciertos grados de desarrollo o sensibilidad más presentes que otros, y eso está bien. Pero a donde queremos llegar en estos momentos es que la energía femenina, que ha sido aplastada en esos países donde el género masculino se ha vuelto como en supremacía, en esos países es donde suele haber más violencia física, porque están desequilibrados. Ustedes, como seres humanos, independientemente del género que tengan, deben de aprender a equilibrar ambas energías,
Independientemente de su físico, de su orientación sexual, ustedes poseen, como seres humanos, la capacidad de tener ambas energías. De hecho, existen humanos que tienen un solo género, puesto que han logrado equilibrar ambos polos. Esto no quiere decir que ustedes tengan forzosamente que llegar a este punto físicamente, puesto que es otra rama humana en otras partes de la galaxia con distintos objetivos que los de ustedes. Ustedes, les hemos dicho que el lado derecho de su cuerpo está relacionado con todo lo masculino, con sus relaciones hacia los hombres, que sean amorosas, familiares o amistosas, y su lado derecho está relacionado con todo lo femenino, las mujeres en su vida, sus amores, sus familias, sus amigas. Cuando ustedes tienen una dolencia física, identifiquen en qué hemisferio de su cuerpo está, derecho o izquierdo, y entonces recuerden qué conflicto tuvieron con esa persona de ese género en específico que les pudo haber causado que la enfermedad o la emoción atrapada se quedara en este punto. Existen muchos métodos que pueden hacer ustedes para liberar esas emociones y encontrar su equilibrio físico. Nosotros les pedimos que traten de hacerlo. Primero, que se pregunten intuitivamente qué situación potencialmente, emocionalmente fuerte viví y con qué persona que me provocó este dolor, esta emoción atrapada que se manifiesta como dolor en mi cuerpo. Cuando la imagen les venga, ustedes pueden revivir mentalmente esa situación, pero darles un final diferente. Ahora, con la perspectiva que tienen, pueden perdonar a esa persona y perdonarse a ustedes mismos. Pueden incluso imaginar que borran ese dolor, y recuerden que las emociones quedan atrapadas como una esfera en su cuerpo. Imagínense que esa esfera la borran, la deshacen, la envían al sol central. Cualquier procedimiento que les guíe su intuición será válido para ustedes. Hónrenlo. Es importante que cuando ustedes caminen se den cuenta cómo pisan sus pies. Si sus pies pisan hacia adentro o hacia afuera, o si están equilibrados. Si sus pies pisan hacia adentro, están ocultándose del mundo. Y si se ocultan del mundo, es porque emocionalmente se sienten dañados y prefieren quedarse en su cueva interior. Es probable que si ustedes pisan hacia adentro, suelan tener pocos amigos, suelan ser muy selectivos con las personas con las que se relacionan. Si ustedes pisan hacia afuera, son personas que tampoco se relacionan mucho y que están más a la defensiva. En ambos casos, intenten encontrar el equilibrio para que su pie pise firmemente sin que se incline hacia afuera o hacia adentro. Estos ejercicios son importantes, puesto que al ustedes enraizarse en la tierra, encontrarán no solo mayor fuerza energética, sino que serán postes de luz más firmes en este planeta. Fin del comunicado.